Así lo expresó el duque de Wellington, el hombre que al final derrotó a Napoleón en Waterloo. ¡Vamos! La guerra es algo terrible. Sin embargo, en medio de masacres y destrucción, el heroísmo, la resistencia y la fuerza de voluntad siempre trascienden. Vivieron por la espada y murieron bajo la espada. Ellos siguieron el destino del guerrero. Episodio 1. Sigurd Bjørnsen. Exilio vikingo. Primera parte. Incursión en Lindisfarne. Los vikingos fueron feroces marinos guerreros, piratas y comerciantes que saquearon una extensión amplia del mundo, donde se asentaron desde el siglo VIII hasta el XI. Los vikingos originarios provenían de Dinamarca, Suecia y Noruega. Eran hábiles navegantes y comerciantes y conocían las costas de Europa como la palma de sus manos. Cuando pensamos en los vikingos, pensamos en las incursiones de saqueos. Cuando se trata de incursiones vikingas, el ataque al monasterio de Lindisfarne, en la costa de Northumberland, en el año 793, fue la que selló la reputación de los vikingos. Lindisfarne fue la primera actividad vikinga exitosa. Esto fue así según la crónica anglosajona, la cual es un registro que los monjes mantuvieron en varios lugares de Inglaterra en el mundo premoderno. El monasterio de Lindisfarne era importante y opulento. Desde una perspectiva vikinga, se trataba de una incursión segura, de riesgo bajo, que les aportaría grandes ganancias. De pronto encuentran a un grupo de hombres sin razón alguna para luchar, sin armas para hacerlo, y montones de objetos muy bonitos, cosas que los vikingos sabían que podrían vender en cualquier lugar, incluso el oro del que las páginas de todas las Biblias estaban hechas y otros libros que los monjes de Lindisfarne poseían. Fue como encontrar un gran cofre del tesoro desguarnecido por completo. Luego de la incursión al monasterio de Lindisfarne, los ataques vikingos se incrementaron en gran medida hacia el Mar del Norte, llegando a Inglaterra, también a Irlanda, Francia y Alemania. Alcuin, un erudito de Northumbria que servía a la corte de Carlomagno en Aquisgrán, escribió sobre Lindisfarne. Esos bárbaros derramaron la sangre de los santos en el altar y pisotearon sus cuerpos en el templo de Dios. Nunca se habían cometido tales atrocidades. Esta incursión causó una gran conmoción en la Inglaterra anglosajona y en el occidente cristiano, y con razón, pues el ataque al monasterio sería solo el comienzo. Las incursiones vikingas sembrarían el terror en Inglaterra los siguientes 200 años. Los vikingos eran conocidos en toda Europa debido a sus barcos alargados, con los cuales podían irrumpir en el momento y lugar adecuados, cruzando mares y todo tipo de ríos.
resultaban individuos singulares de todos modos. De pronto dijeron, vaya, la agricultura no nos sirve. Veamos entonces qué otra cosa podemos hacer que sea rentable. Creemos que eran muy feroces y salvajes, aun cuando en las últimas décadas ha surgido un debate entre los estudiosos, puesto que algunos aducen que, por basarnos en fuentes que fueron escritas por personas que de hecho fueron atacadas por vikingos, quizás dichas fuentes, en cierto modo, exageraban la ferocidad de los vikingos. Desde cierto punto de vista, podemos afirmar que el supuesto salvajismo de los ataques de los vikingos también puede referirse a la información, al tipo de información histórica basada en crónicas que poseemos, las cuales provienen de manuscritos de los monjes de la cultura cristiana del mundo cristiano. Por lo que solían describir a los vikingos de una forma específica, de una manera terrible, puede decirse. Pero por el otro lado, bien podemos afirmar que estos vikingos eran tan brutales y salvajes como todos los demás guerreros de la Edad Media. Los jefes vikingos decidían un objetivo y planeaban su incursión. Luego atacaban al amparo de la oscuridad con la rapidez del rayo y un salvajismo sin precedentes, incluso para la era medieval. Mientras crecía en una pequeña aldea cercana al mar danés, el joven vikingo Sigurd Bjørnsen adquirió experiencia en el mar de muy joven. De sus mayores, aprendió lo importantes que eran sus barcos vikingos para sus incursiones. Llegaban al parecer de la nada, en los barcos más rápidos de la época e irrumpían en las costas listos para atacar. Cuando era necesario, podían remar con sus barcos río arriba, dejándolos amarrados. Los vikingos preferían no atacar a grupos numerosos de personas. Ellos mismos nunca eran muchos. Tal vez llegaban en un barco o dos. Contadas veces podían ser más. Pero en general era solo un barco, solo en una área. Los vikingos desarrollaron habilidades muy avanzadas de navegación. Esto podemos comprobarlo al analizar las diferentes batallas que lograron ganar en alta mar, aun cuando también sabemos que perdieron muchas de ellas. Asimismo, esto queda demostrado al estudiar sus expediciones y viajes por mares y océanos. Eric el Rojo, por ejemplo, es famoso por haber atravesado el océano, llegando al continente norteamericano y a lo que es Canadá hoy en día. Muchas veces, Sigurd observó cómo su padre regresaba a casa de las incursiones, cargado de un botín. Eso lo llenaba de deseos de participar él mismo. Pero, ¿por qué los vikingos salieron deprisa de sus tierras escandinavas a finales del siglo VIII de nuestra era? Este aún es un tema muy discutido. Segunda parte. Armamento de los guerreros. El joven vikingo Sigurd Bjørnsen, el segundo hijo de su padre, estaba destinado a ser un guerrero. Su recorrido comienza en la Dinamarca del siglo X, cerca de un siglo después del saqueo del monasterio de Lindisfarne, en el pináculo del pillaje y la destrucción de Europa por parte de los vikingos. Gozaba de gran reputación y quería defenderla, si aspiraba a ser considerado un vikingo en el destino del guerrero. Pero ¿por qué los vikingos se aventuraron más allá de sus fronteras en países vecinos y en algunos casos en otros más lejanos? Los historiadores apuntan al aumento de su población,
con más bocas que alimentar y la escasez de sus cosechas. Al mismo tiempo, las destrezas de los vikingos como constructores de barcos y navegantes había aumentado con rapidez. Son explicaciones razonables. Sin embargo, también es probable que se tratara de simple oportunismo, que algunos de los guerreros más aventureros probaron asaltar a sus vecinos y al regresar a casa con un botín, la idea empezó a seducirles. Aun cuando los vikingos eran más interesantes que sus incursiones en aldeas, monasterios y conventos, será debido a esos asaltos que hacían con tácticas de choque, que siempre los recordaremos. Estos guerreros aprendían a luchar desde la niñez. Sigurd Björnsson no fue la excepción a esta regla. Esto puede parecer juego de niños, pero pronto sustituían las espadas de madera por las verdaderas. Es probable que comenzaran muy temprano a aprender cómo pelear, cuando eran muy jóvenes. Por ejemplo, sabemos que líderes tal como Newt el Grande participaron en campañas cuando ni siquiera llegaban a los 20 años. Y otro líder guerrero como Harald Hardrada fue herido en una batalla con apenas 15 años de edad. No solo se esperaba que jóvenes guerreros como Sigurd tuvieran excelente puntería, también debían ser capaces de lanzar sus jabalinas muy alto, por encima de las filas enemigas. Debían ser maestros de la arquería. El arco y la flecha se usaban para cazar, y los torneos de tiro con arco eran usuales. Las sagas vikingas reseñan competencias de tiro con arco. La amplia gama de armas vikingas consistía en jabalinas, arco y flechas, hachas, dagas six y espadas, las armas preferidas de los nobles. Para los vikingos, tanto como, si no más que para los caballeros medievales, la espada tenía una dimensión mítica. Las espadas vikingas son hermosas. Cada una constituye una obra de arte. Puede notarse su belleza en la simplicidad de sus proporciones y sus decoraciones. Constituyen un legado invalorable que nuestros antepasados vikingos nos dejaron y que representan la riqueza de la historia del arte y el comportamiento del hombre. Debemos imaginar a estos guerreros vikingos empuñando sus escudos al entrar en una batalla, los cuales estaban fabricados con tablas paralelas de madera que podían ser coloreadas, incluso con colores vivos, y con ornamentos de hierro en el centro. La lanza era una arma utilizada tanto por los guerreros de a pie como por los de la caballería. En cierto modo, era poco costosa y fácil de fabricar. Por ello, se producía en grandes cantidades, lo que la convirtió en un arma muy popular. Los estudiosos piensan que casi todos los combatientes llevaban una. Los autores antiguos afirman que era el arma típica de todos los guerreros germánicos. La lanza, también conocida como lanceta, era tan importante que se mencionaba en los escritos rúnicos. Algunas lanzas mostraban inscripciones mágicas. Otra arma importante era la daga seax, aun cuando no era una pieza obligatoria del equipo. Consideren el seax como un gran cuchillo. Su longitud podía variar en función de quién lo fabricara. Se diferenciaba de un cuchillo normal en que era diseñado para hacer cortes profundos. Debía tener algo de peso para poder soportar los golpes sin que su hoja sufriera daños. También usaban hachas, las cuales tendemos a considerar armas vikingas por excelencia, aunque al encontrar hachas en las tumbas, de hecho no hemos podido distinguirlas entre una herramienta y un arma, así que no conocemos mucho sobre su uso. La espada era el arma más complicada y costosa de fabricar, ya que solo los miembros de clases sociales más altas podían adquirirla. No formaba parte del equipo estándar de un guerrero. No sabemos si las espadas se fabricaban solamente en Escandinavia o si se importaban.
Es probable que se fabricaran en más de un lugar, pero creemos casi con seguridad que las hojas se importaban a Escandinavia. Durante la era vikinga, poseer una espada significaba que su propietario era alguien importante, que no era un simple combatiente. De hecho, la espada podía estar decorada, así como la vaina donde se guardaba esa espada. Algunas de las espadas de las sagas islandesas incluso tienen nombre, lo que sugiere que los guerreros vikingos las consideraban muy importantes. Sabemos que los vikingos tenían un impresionante arsenal de armas de asalto, pero ¿qué sabemos de la defensa? No todos podían costearse un casco o una armadura, pero todos llevaban un escudo a la batalla. Muchos restos de guerreros muestran heridas en la cabeza y en las piernas, donde el escudo no podía proteger. El escudo también podía usarse como camilla improvisada para transportar a los heridos, incluso como arma, algo que Sigurd en especial apreciaba. Los vikingos usaban armaduras. Eran armaduras de malla, hechas con anillos, a veces también las llamamos cotas de malla, pero brindaban una enorme protección para el cuerpo y el torso. A los vikingos no les gustaba tener los brazos tan comprometidos por una armadura, así que a menudo sus brazos estaban libres de armaduras. Usaban pieles, cueros y otras cosas para protegerse. Pero la protección principal para todos los vikingos eran dos objetos, uno su casco y segundo su escudo. Y eso, si lo consideramos, podía cubrir casi todo, desde la punta de la cabeza hasta las rodillas. Esas eran las áreas más importantes que debían ser protegidas del cuerpo de cualquier guerrero. Si se sufría una herida en el brazo o tal vez una en la pierna, se podía sobrevivir. Pero si se sufría una herida en el torso y si sobre todo era una que afectara los órganos o si se infligía una herida en la cabeza, seguro no sobreviviría. En particular, el escudo se hacía no solo de madera, sino que se usaban varios trozos de metal y era, en verdad, grueso y también muy pesado. Los vikingos lo usaban en conjunto con otros. Si requerían luchar junto a otra persona y en conjunto con otros que podían superponer esos escudos y así crear una fortificación de campo, o lo que llamamos un muro de escudos, eso los protegería mucho mejor en la batalla. En la batalla, la primera línea de ataque y la defensiva era la formación de escudos. En el brazo izquierdo de un vikingo siempre había un escudo y en el derecho su arma. De lo contrario, los escudos no podían superponerse. Asimismo, la imagen del vikingo que se ha transmitido también incluye vikingos que llevan los famosos cascos con cuernos. De hecho, la idea de que los guerreros vikingos llevaban cascos con cuernos provienen del siglo XIX. Es una forma un tanto romántica de recordar a estos guerreros salvajes y puede encontrarse cierta descripción que apunta en esta dirección. También en algunas de las óperas de Wagner. Podemos afirmar que, en verdad, sería poco práctico para un soldado, para un guerrero, llevar un casco con cuernos, ya que expondría al propio guerrero a todos los distintos elementos, armas y objetos que pudieran lanzarse contra él. La situación de guerra de los vikingos era mucho menos romántica que una ópera wagneriana. Pero a los vikingos también les gustaba una buena historia, sobre todo si iba bien acompañada de una bebida. Como cualquier chico vikingo, Sigurd Bjørnsen había empezado a beber poco después de empuñar un arma por primera vez.
Este era el lugar ideal, la sala de hidromiel de un señor feudal, donde las festividades podrían durar días. Aquí Sigurd conoció todas las historias épicas de los guerreros vikingos que le precedieron, lo que alimentó su apetito para el futuro. En el centro habría una hoguera encendida y el jefe que ofrecía estos festejos tendría quizás una silla especial donde el invitado más importante se sentaría cerca de él. Las personas irían ricamente vestidas y los skalds, es decir, los juglares, declamarían sus poemas contando historias sobre dioses y héroes del pasado antiguo. Beber era importante. De hecho, tenía una gran importancia social. Los vikingos contaban con bebidas rituales y entonces bebían cerveza o hidromiel de unos cuernos para tal fin. También eran importantes debido a que durante estas reuniones rituales, brindis rituales en realidad, se hacían juramentos, se daban discursos, incluso se arreglaban matrimonios o se pactaban alianzas. Sigurd sueña que algún día sus hazañas se convertirán en una saga que será contada. También sabe que no desea unirse al equivalente vikingo de las fuerzas especiales, los llamados berserkers. Él aún no es así de rudo, por mucho valor que le brinde la bebida. Los berserkers eran mitad hombres, mitad bestias. Al atacar, aullaban como lobos. Por lo general luchaban con el pecho desnudo o vestidos solos con pieles de animales. En medio de la batalla parecían no sentir miedo o dolor, y si llegaban a exaltarse, mataban sin discriminación, incluso a los de su propio grupo. Constituyen una leyenda guerrera que vivirá para siempre, y hay pruebas de su existencia. En la cultura vikinga se esperaba que las mujeres también lucharan. La mitología dice que las doncellas escuderas eran guerreras, notablemente rudas y feroces. Sabemos que las mujeres vikingas, a diferencia de muchas de sus contemporáneas, poseían propiedades y se divorciaban de sus maridos. Pero, ¿en verdad luchaban junto a sus hombres? Las doncellas escuderas aparecen con frecuencia en las sagas nórdicas y las ilustraciones de la época. Pero si es mito o realidad, aún no está claro. Lo que suele ocurrir es que el sexo de una persona que está enterrada se juzga por sus restos humanos o por los bienes que fueron enterrados con esa persona. Así que muchas de las veces, cuando se encuentra una persona enterrada con armas, se asume que se trata de un hombre. Pero hace poco, algunos estudiosos demostraron que, al parecer, uno de los cuerpos enterrados en Birka, en Suecia, fue encontrado con armas y se consideró como el de un hombre, pero era el de una mujer. Entonces, al reexaminar los restos humanos de esta tumba, llegaron a la conclusión de que, de hecho, pertenecían a una mujer, así que quisieron demostrar que las mujeres guerreras vikingas realmente existieron, tal y como se ha reseñado en la literatura y en otras leyendas. Al tener edad suficiente para beber en la sala de hidromiel, Sigurd está listo para participar en una incursión de asalto. A pesar de su aspecto siniestro, eran embarcaciones hermosas. La proa de un barco vikingo debía ser tan aterradora como un periscopio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, incluso más. Cuando los vikingos hacían estragos, lo hacían de cerca y cuerpo a cuerpo.
Lo más destacable de todo es que los vikingos fueron quizás los mejores constructores de barcos que jamás tuvo el mundo. Sabían cómo construirlos, sabían cómo mantener los barcos secos, mantenerlos ligeros, flexibles, podían alargarlos, pero también sabían que, si los alargaban, debían hacerlos más delgados, y si los ensanchaban por razones de carga, debían hacerlos más cortos. Podían llegar a medir 30 a 35 metros de largo. Por ejemplo, a juzgar por algunos barcos vikingos encontrados en Roskilde, Dinamarca, la tripulación era de 50 o incluso más hombres. Eran largos, pero también tenían un calado muy bajo, lo que significa que eran muy maniobrables, aunque no muy estables en alta mar. Cuando requerían usar barcos largos, como los encontrados en Roskilde, eran largos, muy largos y también estrechos. Contaban con unos 60 remos en cada lado, para un total de 120 remos, y en cada remo podía haber uno o más vikingos. Entonces había unos 250 vikingos en la nave, contando también a los líderes. Con 250 guerreros a bordo, sorprende la rapidez que podían alcanzar los barcos vikingos en el mar. De 5 a 6 nudos, es decir, 10 kilómetros por hora, e incluso una velocidad media de 7 nudos cuando se impulsaban por el mar, con picos de incluso 10 nudos. De regreso a Dinamarca, Bjørnsen ya estaba como un miembro clave de un grupo de asalto. Regresaba de cada incursión con un botín y lucía radiante. Con armadura nueva y las mejores armas, este joven podría sentar cabeza con una agradable chica vikinga. Pero no apostaríamos por ello. Sigurd no solo sueña con la gloria, sino con hacerse rico. Tercera parte, el Danegeld y la expansión de la diáspora vikinga. La guerra, ¿para qué sirve? Solo tenía un objetivo, el botín. En cierto modo, los vikingos eran más mafiosos que guerreros. En el siglo X, crearon la primera red de protección del mundo. Se conocía como Danegeld y a veces como Hergeld. Se trataba de impuestos cobrados por los daneses en la Inglaterra anglosajona, donde a cambio de su pago, los jefes podrían garantizar protección contra los vikingos. El Danegeld a veces era malinterpretado, más bien era flexible. Podía pagarse como un tributo a los vikingos. Era un dinero de protección para alejarlos de los poblados. También había Danegeld pagados por unos vikingos a otros vikingos. Podría ser un impuesto de los vikingos protectores de las poblaciones locales a sus habitantes. Y eso es lo que al final vino a ser vikingos que se establecían, pero que protegerían a los locales con sus habilidades militares. Podría haber sido flexible, pero no pagarlo era provocar una revancha despiadada. Conocemos al menos un ejemplo famoso, no exactamente de un Danegeld, sino un tributo que no se pagó a los vikingos. Y este caso tuvo lugar en el año 1012, cuando los vikingos llegaron a Canterbury. Asediaron la ciudad, luego exigieron que se pagara un tributo y la población de hecho pagó dicho tributo. Pero el arzobispo era su prisionero. Los vikingos lo hicieron prisionero y exigieron más dinero, otra suma, para liberar al arzobispo.
Y al parecer, el arzobispo no permitió que el pueblo pagara aún más dinero para liberarlo. Así que al final, durante una fiesta vikinga, cuando los vikingos se emborracharon, lo asesinaron. Estos episodios aseguraban que los pagos se hicieran siempre, en su totalidad y a tiempo. Y con cada pago, los vikingos se fortalecían y volvían con mayores exigencias. El Dengeld, en el año 990 de nuestra era, equivalía a 11.500 onzas de plata. 22 años más tarde, había aumentado más de 5.000% a 650.000 onzas de plata. De asaltantes, los vikingos pasaron a ser usureros y protectores. Esto les permitió afianzarse en las comunidades. Sigurd en realidad no tiene reparo en tomar el Dengeld, ni en aplicar sanciones a quienes no paguen. De hecho, disfrutaba de su trabajo. Los vikingos pueden haber sido piratas, saqueadores y usureros, pero también eran exploradores. Fueron realmente los primeros europeos en llegar a América del Norte, donde se establecieron en algunos lugares. Después de sus periodos de incursiones, una vez que se asentaron en territorios que podían visitar, como en las Islas Orcadas o Shetland, en las Islas Faroe o en la propia Islandia, se convirtieron en gente de la agricultura. Fueron personas que podían cultivar sus cosechas, que podían cuidar de su ganado, vivir una vida pacífica, en especial una vez que se convirtieron en cristianos. Después de su llegada, en el advenimiento del cristianismo, ellos se establecieron. Formaron sus propias comunidades locales, donde, si no eran como hippies, se las arreglaron para sobrevivir de una manera menos militar, podemos decir. Muy pronto, a finales del siglo X, la mitad del norte de Inglaterra ya era anglo-escandinava, ya que allí se encontraban muchos colonos vikingos. Existe cierta idea de que el origen del cabello rojizo de los irlandeses es de los daneses, pues muchos se habían establecido en Irlanda, fundando incluso la ciudad de Dublín. Así que los vikingos, a diferencia de muchos otros pueblos invasores, tendían a extenderse. Los Rus eran vikingos. Rusia, la tierra de los Rus, era vikinga. Los varangios en Bizancio, Bulgaria y otros lugares a lo largo de los ríos Volga y Nápoles también eran vikingos. Así que los vikingos escandinavos se extendieron en gran medida. Esto es Lands o Meadows, un asentamiento vikingo en el territorio canadiense de Terra Nova. Tiene más de 1000 años. El asentamiento de Lands o Meadows sugiere que fue utilizado como base para exploraciones ulteriores, para buscar recursos. Por ejemplo, allí se encontraron algunas nueces, y sabemos que solo crecen 800 kilómetros al sur de Lands o Meadows, lo que significa que, de hecho, se detenían allí y luego reanudaban viaje para ir a otros lugares. Los vikingos se expandieron con rapidez desde el 780 hasta el 1060, y no estamos del todo seguros de por qué se detuvieron. Fueron 2 siglos de gran expansión. Tal vez ya no había tantos tesoros. ¿Comenzó a aumentar el número de asentamientos? ¿O fue el hecho de que en lugares como Normandía se establecieron gobiernos muy sólidos? ¿Se debió al cristianismo existente ya en esas zonas? Todos se habían convertido al cristianismo a mediados del siglo XI. Todo eso era posible. Un estudio de ADN de 2018 reveló toda la extensión del linaje vikingo por la Gran Bretaña e Irlanda. La ciudad de Dublín se conoce como una ciudad vikinga. Sus pobladores podrían tener más de guerreros vikingos de lo que se piensa. No hay duda de que la genética vikinga abarcará toda Europa y en especial el norte con nueva genética vikinga.
Muchos idiomas se desarrollaron usando a menudo palabras vikingas, también la cocina. Quizás no conoceríamos el salmón como alimento sin los amables vikingos que lo usaban con frecuencia para cambiar su dieta basada en la caza y la recolección. Las incursiones vikingas hacia el oeste son relativamente conocidas. Sus rutas hacia el este eran menos conocidas. Una noche animada en la sala del hidromiel, la tribu de guerreros de Sigurd recibe un visitante del este, un comerciante de baratijas procedente de un lugar tan lejano como Constantinopla. Los guerreros apenas pueden apartar la vista de este exótico forastero. Su ropa y sus modales parecen diferentes, pero él también es un tipo de vikingo, un varanjo, un vikingo oriental de los siglos IX y X que viajaban al este y al sur, por lo que hoy es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La diferencia entre los vikingos occidentales y los orientales era básicamente esta. Los vikingos occidentales, aquellos localizados en Dinamarca y Noruega, colonizarían la parte occidental del mundo conocida en ese momento, mientras que los varangios, procedentes sobre todo de Suecia, colonizarían la parte oriental de Europa, es decir, el lado ruso de Europa, y las personas que vivían allí les darán el nombre de Rus. En la región de Novgorod, los varangios lograron construir el primer estado vikingo. ¡Salud! Eres mi hermano de batalla. Brindo por eso. Necesito un... Sigurd se siente atraído por el mercader y los relatos sobre los varangios. Estos vikingos orientales gobernaron Kiev, en la actual Ucrania, pero llegaron hasta el Mediterráneo. En Constantinopla, hoy Estambul, formaron la Guardia Varangia bizantina al servicio del Sacro Imperio Romano. La Guardia Varangia que se formó en Bizancio era un grupo de individuos del norte. No todos ellos eran escandinavos. Sabemos que, de hecho, allí también había anglosajones y franceses. Eran un grupo de mercenarios que habían ido llevados por diversas razones. Algunas de las sagas relatan que las razones podrían ser un crimen, una traición o algo por el estilo y que luego huían. Se escapaban o iban a buscar empleo. Allí podían encontrar un buen empleo. Eran muy fuertes, guerreros de élite dentro del ejército bizantino, el cual contaba mucho con ellos. Es probable que a la Guardia Varangia les proveyeran las armas, es decir, las armas les eran enviadas desde el Imperio Oriental, así que recibirían cascos, quizás con cota de malla para proteger el cuello. Asimismo, tendrían armaduras de escamas, las que tal vez eran diferentes de las que usaban en Escandinavia. Y quizás la diferencia más importante era el escudo. Ya no se trataba de un escudo redondo, sino uno con forma de cometa. Era más grande y más largo, que protegería una porción mayor del cuerpo. Sigurd se siente cautivado por las historias de los varangios, el grupo élite de guerreros vikingos al servicio del Sacro Imperio Romano. ¡Sí! Sueña con ir él mismo a Constantinopla algún día, pero puede ponerse en camino antes de lo que piensa. Cuarta parte. Juicio mediante combate.
coqueteó con una joven pretendida por otro guerrero. Deja el rostro de Sigurd lleno de hidromiel, una afrenta a su hombría que Sigurd no pretende pasar por alto. Había una forma tradicional para resolver este tipo de conflictos, y no era lanzando una moneda. Los holmgangs, o juicios vikingos mediante combate, era la forma aceptada. El ganador era el dueño de la causa más justa, pues los dioses así lo habían decidido. También era lo más práctico, porque a menudo era un juicio a muerte. El perdedor no estaba presente para quejarse. Holmgang significa literalmente ir a una isla. La fuente que enumera las reglas del Holmgang de manera más detallada es la saga de los Cormas. Y sabemos que se colocaba una tela en el suelo, se medían 3 cuadrados de un pie cada uno alrededor de esa tela. Luego se ponían unos palos de avellano en las esquinas, por lo que a esa área se le llamaba campo de avellanos. También hacían sacrificios antes del duelo y se rezaban algunas oraciones. Entonces comenzaban a luchar. Cada luchador tenía derecho a usar 3 escudos. Y uno de sus compañeros sostendría el escudo durante la lucha, por lo que de hecho contribuía de forma muy activa al duelo. Y cuando todos los escudos eran destruidos, los luchadores debían pasar hacia el interior de la tela y luego luchar con sus armas. El que había sido desafiado tenía derecho a dar el primer golpe. Y cuando alguien resultaba herido, el duelo entonces podía detenerse o podían decidir continuar, y se suponía que no debían salir del área de la tela. Al final, Sigurd resulta vencedor, pero poco después, las consecuencias de su victoria empiezan a hacerse notar, porque la familia de su víctima es influyente y presiona a Sigurd para que se marche. Tal vez sea hora de que él también considere las posibilidades de irse al este. Los vikingos extendieron sus alas. En sus conocidos barcos, los nórdicos, hombres del norte, invadieron Inglaterra 2 veces. Llegaron tan lejos como el río Volga, actualmente Ucrania y Rusia. Pero luego, a mediados del siglo XI, la era vikinga llegó a un final abrupto. ¿Por qué? Las principales razones por las que la era vikinga llegó a su fin en realidad tienen que ver con los acontecimientos que estaban produciéndose en Europa y en el mundo occidental alrededor de los siglos X y XI. En un momento dado, los vikingos decidieron establecerse para construir y crear sus propios estados. Esto ocurrió en lo que hoy en día es Normandía, que, de hecho, es la región norte de Francia que recibió su nombre por los nórdicos, los vikingos que se establecieron allí alrededor del siglo X. Allí se convirtieron en una especie de aliados de Carlos el Simple, el rey de los francos, y decidieron establecerse allí bajo su propio gobernante Rollo. Nadie sabía cuánto tiempo iban a durar los vikingos, ni siquiera ellos. Muchos de ellos no llegaban hasta la vejez. Ellos creían que en la otra vida, los guerreros más valientes iban al Valhalla, donde pasaban sus días luchando entre sí. Las noches las dedicaban a beber, entre mujeres y canciones. Al día siguiente se levantarían a repetir su rutina. Para los vikingos, la vida era
ponerse a prueba contra la adversidad y luego celebrar la victoria. Pero si la batalla iba en su contra, luchaban hasta perder al último hombre, aceptando una muerte honorable para volver a vivir en la otra vida. Ese era el destino del vikingo. A los ojos de Odín, ese era el destino del guerrero. Los vikingos son una fuerza militar de élite. Tal vez no en la forma en que lucharon, tal vez no en la tecnología o sus tácticas o su liderazgo, pero constituían una fuerza de élite en cuanto a lo que creían y en el honor de luchar. Como guerreros, quizás podían enseñar a otros guerreros de otras épocas la importancia de la sorpresa, del valor de arriesgarse por más, de buscar más. Como civilización, en tanto simples guerreros, tal vez la habilidad de adaptarse a diferentes situaciones, así como también de fusionarse con otros pueblos. ¿Qué ocurrió con Sigurd? Habiendo ganado su juicio mediante combate, luego tuvo que afrontar las consecuencias. Si se quedaba, siempre debería estar muy alerta. Algún día, alguien vengaría la muerte de su víctima. Por lo que al recordar las historias de Oriente que siempre lo cautivaron, Sigurd decide seguir a Constantinopla. Su esperanza era unirse a la Guardia Varangia como escolta del Santo Emperador Romano en Constantinopla. Estambul, alguna vez Constantinopla. Al observar la ciudad hoy, con sus puntos de referencia islámicos, parece poco probable que haya habido vikingos. Dejamos a Sigurd llegando a Constantinopla, esperando unirse a la Guardia Varangia. Está en una encrucijada, un poco más viejo y sabio, pero convencido de que la muerte en batalla es la única forma de vivir.